Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos en fe. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, esta su iglesia, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. A todos los que nos están viendo a través de este medio, les damos la bienvenida y es un placer, es un deleite, es un honor el poder estar con ustedes, el poder transmitir la palabra de Dios y nos gozamos juntos con ustedes el poder estar aquí. Doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez a este lugar, porque están con nosotros y espero que Dios tenga palabra para sus corazones, que prepare la tierra de todos nuestros corazones para poder entender el mensaje. Doy gracias a Dios por sus vidas y quiero decirles que me da mucho gusto el recibirles, que vamos a seguir estudiando el libro de Mateo vamos a iniciar el capítulo 27. Qué importante es el saber que hemos estado avanzando poco a poco, pero yo recuerdo que iniciamos esta serie. La serie se llama Los últimos días de Jesús, hombre en la tierra. Esta serie la titulamos así porque, si bien recordamos, venía la Semana Santa, venía muchos eventos que van a pasar y dijimos que íbamos a estudiarlo para ver realmente qué había pasado en esos últimos días. En esos últimos días que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y vamos a recapitular un poquito las dos últimas semanas que estuvimos hablando de esto, porque hubo un cambio en la iglesia, tuvimos que cambiar de edificio y nos paramos un poco, pero hace un par de semanas vimos cómo Jesús fue capturado por sus enemigos, por los principales sacerdotes y los fariseos, y fue llevado delante de Caifás, el sumo sacerdote, con el fin de que él fuera juzgado. Ahí, a partir de ahí, él sufrió un gran escarnio, él sufrió grandes cosas. Esos momentos fueron muy difíciles para nuestro Dios. Él se ha tratado como un criminal. Así lo trataron. Había sufrido una traición por uno de los discípulos y también además lo habían dejado solo y uno de ellos lo iba a negar. Eso es lo que estaba pasando. Vimos la negación de Pedro y pudimos ver un contraste con la confesión de Jesús cuando le preguntan que si él era el Hijo de Dios y él dijo: yo soy el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, él, en contraste a ello, él no hizo una declaración, sino que cobardemente él decía que él no lo conocía cuando lo enfrentaron, que él era uno de ellos. Y el día de hoy vamos a dividir este pasaje. El título de esta predicación fue un poco difícil y para mí ha sido un poco difícil elaborar esta predicación, porque créanme lo que a veces hay pasajes difíciles. Para mí ese fue un pasaje difícil. El título de esta predicación es el remordimiento de Judas. El remordimiento de Judas. Y vamos a estar viendo, lo dividí en cuatro partes: la entrega de Jesús a los gentiles, el remordimiento de Judas, veremos la indiferencia de los líderes religiosos y la profecía de esta indiferencia de Israel. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a abrir la palabra de Dios, ahí en Mateo 27, del versículo 1 al versículo 10. Nos ponemos sobre nuestros pies cuando lo encontremos y vamos a darle lectura. Mateo capítulo 27, del versículo 1 al versículo 10. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo:
Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Señor, pido y ruego primeramente el perdón de mis pecados, de mis faltas, y te pido con todo mi corazón, yo sea solamente instrumento, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que habla a los corazones, que disponga la tierra de cada uno de nosotros, el corazón, para que demos fruto a través de lo que nosotros, de lo que llegue a nosotros a través de tu palabra. Señor, bendice esta palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos no solamente escucharla, sino vivirla. Te lo pido, te lo ruego. Sé tú, Espíritu Santo, hablando, yo solamente instrumento, Señor. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. Cuán difícil, de verdad, a algunos se les hace fácil, a otros no, pero cuán difícil a veces son los pasajes. Y yo cuando estaba la alabanza decía que no termine la alabanza porque me pongo nervioso, cuando hay pasajes difíciles me pongo nervioso, pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Dice el capítulo el 27, versículo 1 y 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Contra quién? Contra Jesús, para entregar la muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, que era el gobernador, ahí de Roma, bueno, gobernaba ahí. Y vemos nuestro primer punto, que Jesús está en las manos ahora de los gentiles. La intención en estos momentos era darle muerte a Jesús, y le traen como el peor de los criminales, lo traen atado de manos como si fuera una persona violenta. Esto lo hacían de manera para impactar al gobernador, para que digan: miren, es muy peligroso, no podemos soltarlo, es muy violento. Lo querían presentar realmente como un criminal peligroso. Ellos no entendían quién era Jesús, no entendían quién estaba ahí. Jesús, siendo poderoso, ¿ustedes creen que unos lazos lo podían contener si realmente su propósito fuera diferente? Y la respuesta es no. Las respuestas no. Ellos tenían un plan, y en este plan era convencer a Pilato de que Jesús merecía la muerte. Ellos ya lo habían determinado y dijeron: vamos a convencer a Pilato de que Jesús merecía la muerte. Los gobernantes, los sacerdotes, en lugar de juntarse para lo bueno, se juntaban para lo peor, para conspirar contra el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la persona más buena que jamás haya pisado la tierra, aquel que no tenía pecado, que no pecó en nada, aunque fue tentado, no pecó en nada, así nos dice Hebreos 4:15. Era un hombre, de verdad, en toda la extensión de la palabra, santo, santo. Imagínate, conspiraron contra un hombre bueno, contra un hombre santo. Pregunta: ¿qué no podrán hacer contra nosotros? Jesús no fue libre de esa conspiración. Nosotros podemos ser objeto de conspiración, sobre todo cuando pretendes servirle a Dios. ¿Cómo conspiran contra ti? Y muchos de nosotros nos envolvemos, nos enfrascamos en esa conspiración, y a veces negamos a Jesús por la conspiración que hay en nosotros, en el trabajo, en las escuelas. En lugar de declarar quién es Jesús, las maravillas de Jesús, quisiéramos escondernos, quisiéramos que nadie nos preguntara nada, que no nos dijera nada, porque cuando servimos a Dios, muchos van a conspirar contra ti. Si tú no quieres que conspiren contra ti, es porque no estás sirviendo a Dios. Los judíos, déjame decirte, antecediendo, los judíos odiaban a los romanos. Los odiaban porque decían que ellos eran gentiles, que ellos no formaban parte de su pueblo, y por lo tal eran odiados por ellos. ¿Por qué? Porque Israel menospreciaba a todos aquellos que no eran judíos, y sobre todo porque los romanos habían invadido el territorio de ellos. Pero había una cosa muy tremenda. Sin el permiso de
de las autoridades romanas, en este caso de Pilatos, no podían darle muerte a Jesús. Ellos no tenían la libertad de darle muerte a alguien. Y por eso es que van delante de Pilato y lo llevan como un delincuente tremendo para presentarlo y decir, él merece la muerte. Y no solamente eso, le acusan de decir que Jesús decía que estaba por encima de cualquier gobernante y que había hecho cosas tremendas. Vamos a buscar Lucas 23:2. ¿Qué nos dice? El Evangelio de Lucas 23:2. Para que veamos cómo lo acusaban. Evangelio de Lucas 23:2. Dice así, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte, fíjense cómo dicen, que pervierte la nación, wow, y que prohíbe dar tributo al César, cuando él había dicho dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos dicen así, diciendo que que él mismo es el Cristo, un rey. Esto era para mostrarle que Jesús estaba en contra de Roma y para condenarle por esto. ¿Por qué? Porque es lo que querían estos hombres que se habían levantado en contra de él. Pero mientras ellos están haciendo esto, está pasando, Mateo nos está narrando, nos está diciendo lo que está sucediendo con Judas. Lo que está sucediendo ahí con Judas. Nos dice que siente arrepentimiento por lo que él había hecho. Vamos al versículo 3 y al versículo 5. Mateo 27, 3 y 5. Con mentiras vemos que quieren que los romanos maten a Jesús. Y mira lo que dice, pero está sucediendo eso, pero también al mismo tiempo está sucediendo algo que Mateo nos narra en el versículo 3, 5. Dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué pasó? Que Judas se enteró, vio que fue condenado, ¿sí? Devolviendo arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, yo creo que Judas no esperaba que esto fuera así. Él sabía que Jesús había obrado milagros, que habían conspirado contra Jesús, sabían que habían intentado agarrarlo, pero él sabía que Jesús había hecho milagros, que él siempre se escapaba, que él siempre salía bien de todas esas cosas y que nunca le habían hecho algún daño. Él pensó de esa manera. Él probablemente ha de haber dicho, él va a salir bien de este evento y entonces yo voy a aprovechar para sacar beneficio de esto. Tal vez eso era el fin que él esperaba, pero no fue así. No fue así. Y cuando no es así, y cuando Judas ve que ha sido condenado, dice que sintió arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no es un arrepentimiento real y genuino. Ese arrepentimiento, ahí en esa palabra, quiere decir remordimiento. Viene del griego y es remordimiento. Se sintió mal. Se sintió un pesar. Y por eso es que él devolvió las piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. Él sintió remordimiento. Él se lamentó, hermanos. Y le pregunta a ¿él se arrepintió? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Sentir remordimiento, sentir lamentarse, sentir pena, es algo bueno. Es algo que hacemos cuando hacemos algo malo o que debemos hacer. Lo correcto es que lo lamentamos por haberlo hecho. Eso no está mal, que sintamos remordimiento, pero el verdadero arrepentimiento, y déjame decirte, lleva a dos cosas. El verdadero arrepentimiento, y grábatelo bien, como enseña Juan el Bautista, produce frutos dignos de ese arrepentimiento. Es decir, demuestran que expresan la sinceridad. Es algo que causa una acción correcta, un cambio total de conducta y de comportamiento. Y alguien podría decir, bueno, pero es que él devolvió el dinero. Y hay otra cosa muy importante. El arrepentimiento nos lleva a un deseo de reconciliación con Dios. Es algo importante.
Judas no dio indicación de eso, simplemente dice que sintió pena, se lamentó por haber hecho esas cosas que hizo, pero no produjo el fruto del arrepentimiento, no produjo ese deseo de reconciliación con Dios. ¿O acaso vieron ustedes que salió, fue a buscar al Mesías y le pidió perdón? Claro que no. Él podía haber buscado a Jesús, le podía haber confesado su pecado, pero lo que él más quería era escapar de esa situación. A veces nosotros, cuando hacemos algo, nos lamentamos, nos sentimos mal, y eso es bueno, pero tenemos que ir a la persona correcta. Si hicimos algo, sobre todo pecamos, tenemos que ir a Jesús. A veces nuestra arrogancia no nos deja. A veces nuestro sentir no nos deja. Es más la arrogancia y el orgullo que la humildad que debemos de tener delante de Dios. Dice que devolvió, dice, pero déjeme decirle algo antes de decir esto que iba a decir. El remordimiento es una carga insoportable. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Por eso es necesario que vayamos con Jesús. Es una carga insoportable que puede trastornar la mente. La plata bonita le quemaba las manos a Judas y la conciencia. El arrepentimiento verdadero nos lleva a la obediencia y a la salvación. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él dice: he pecado contra un inocente. Y verdaderamente era un inocente. Cabe mencionar que Jesús era inocente, no tenía pecado, Él era justo. Y él lo dice, su conciencia lo acecha. Y así es el pecado. Cuando somos tentados, nos atrae, lo vemos bonito, lo vemos hermoso, y te dice: no te preocupes, nadie se va a enterar, no pasa nada, no haces daño, primero tú, la vida es corta, aprovecha. Eso es lo que nos dice el pecado, nos atrapa, nos esclaviza. Pero cuando vemos la realidad, nos tortura y nos sentimos con culpa. Y cuando nosotros vemos la realidad, vemos que es amargo, nos lleva a la culpa, y en algunas ocasiones nos lleva a esto, a la depresión, y por tanto a buscar salidas falsas, Por eso digo que esto nos puede llevar a un trastorno mental si no recurrimos a quien debemos de recurrir, que es a Jesús. Pregunta: ¿ustedes no creen que si Judas hubiera actuado de otra manera, hubiera pedido perdón a Jesús, no lo hubiera perdonado? Jesús le dio muchas oportunidades. Desde que están en la cena: haz lo que tengas que hacer. En ese momento se arrepiente y le dice, le confiesa, lo perdona. Él tuvo muchas oportunidades, como nosotros tenemos muchas oportunidades para arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Muchos de nosotros creemos que lo que hacemos es bueno. Creemos que lo que hacemos está bien, pero no consultamos a Dios. Y Dios a veces usa instrumentos para decirnos que no estamos bien, pero no hacemos caso a esos instrumentos, como lo vamos a ver al final con Jeremías. A veces los padres están diciéndoles: no es correcto. Mis papás no saben. Pues tal vez ellos no, pero Dios sí. Y los hizo como instrumentos para que tú hagas las cosas correctas. Y en muchas ocasiones esto nos lleva también a echar culpas a otros cuando nosotros hemos pecado, por nuestro pecado. En muchas ocasiones les echamos la culpa por eso. Esto fue lo que hicieron esos sacerdotes, estos hombres. Eso es lo que hicieron. Quisieron ellos llevarlo a Pilatos y lavarse las manos, que ellos no tenían nada que ver con la muerte de Jesús. Sabían que le iban a dar muerte, o querían que les dieran muerte, pero ellos se fue lo que le echaron la culpa. Nosotros no fuimos, fueron los romanos, fue Pilatos. Nosotros nos lavamos las manos, pero déjame decirte que no se lavaron las manos, porque tanto Pablo como Pedro dicen: ustedes lo mataron. Ustedes los mataron. Fueron instrumentos perversos para llevar ese plan. Aunque en realidad nadie mató a Jesús, porque Él se entregó
por sí solo, para llevar su propósito, por amor a ti y por amor a mí y a todos aquellos que habían de creer en su nombre. Es por eso que Él se entregó. No porque esto es lo que hicieron agarrar. Ellos solamente fueron instrumentos del propósito de Dios. Pero físicamente, sí, ellos lo entregaron. Ellos lo mataron. Muchas veces nosotros así nos pasa, queremos echar culpa a otros de lo que nosotros hacemos, de nuestro pecado. De hecho, el ser humano ha inventado toda una pseudociencia. Escúchame bien, el ser humano ha inventado una pseudociencia al objeto de evitar su responsabilidad frente a los pecados que comete. Y me refiero a la psicología, cuyo uno de sus principales propósitos es librar al ser humano de su propia responsabilidad por los males que causa. Como por ejemplo, vas con el psicólogo y te dice, no fue culpa tuya, fue la educación que recibiste, fueron los traumas del pasado, fue la sociedad que te llevó a ello, es por las malas compañías, es por la manera que a mí me crearon. Y a veces hasta nosotros decimos, y lo decimos, él es así por culpa de su papá, ella es así por culpa de su mamá. Tenemos que hacernos responsables de las cosas que no estamos haciendo correctas, pedirle dirección a Dios. A veces nos queremos excusar en otras personas, pero no vemos la maldad que hay en uno y necesitamos arrepentirnos y necesitamos cambiar. Con esas mentiras similares que dice la psicología, intentan evadir la responsabilidad individual. En cambio, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros responderá por sus actos. Como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. Por todo esto, hermanos, yo les exhorto a que si usted tiene un sentido de culpa o de pecado, se arrepienta, no guarde en su corazón esto, no lo guarde. No vaya al hombre como lo hizo Judas, vaya a Dios con un corazón contrito y humillado, vaya delante de Él, pídale perdón y reciba el perdón, no solamente el perdón, sino también el consuelo de parte de Dios, la dirección. Dejemos el orgullo. A veces el orgullo nos lleva más allá. Muchos de nosotros nos volvemos orgullosos. ¿Por qué están aquí? Porque me invitó mi mamá. ¿Por qué estás aquí? Porque tengo responsabilidad. ¿Por qué estás aquí? No, hermano, déjeme decirle que si usted está aquí es porque así le plació a Dios. Porque Dios puso el momento. Porque Dios tocó el corazón para que usted estuviera aquí. Porque si fuera por nosotros, no estaríamos aquí. Estaríamos en las cosas del mundo. Pero a veces nos queremos vangloriar. Sobre todo, y déjenme decirles bien, sobre todo los estudiantes quieren que todo lo saben, que todo lo pueden. Yo no necesito a Dios. Bueno, sí quiero a Dios, pero por encima de Dios está lo que yo pienso, yo hago y yo creo, cuando debería estar abajo de Dios. Nos sentimos que todo lo podemos, que todo lo que hacemos está bien. No se dan cuenta que todo lo que hacen y todo lo que pueden es porque Dios les da la capacidad. Dios en su misericordia los ha fortalecido, los ha sostenido, y es por Dios. Dios les ha dado la inteligencia, la sabiduría. No es por ellos, es por Dios. Entonces debemos de ser humildes, buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. Y cuando nos equivocamos, ir y pedir perdón a Dios y caminar hacia adelante. Verdaderamente arrepentirnos, no solamente tener remordimiento, sino arrepentirnos. Ir a Dios y ponernos a cuentas con Dios. Judas no pudo soportar las consecuencias del horrendo pecado. Por eso dice Mateo que arrojando las piezas de plata, salió y se fue y se ahorcó. Te digo una cosa, tristemente estas acciones no absuelven las consecuencias eternas. No las absuelven.
Así que las acciones de desesperación de los que pecan contra Dios y no se arrepienten para obtener su perdón, se sienten desesperados porque no pueden deshacerse del pecado y buscan alivio en falsas salidas, como lo hizo Judas. Como lo hizo Judas. Dice el versículo que salió y se fue. Él no buscó al Mesías. Él no confesó su pecado ante él. No buscó su perdón, simplemente se retiró, se fue y se ahorcó. En otros evangelios habla de su muerte de una manera distinta, y esto no es ningún conflicto, no es ningún conflicto que nos puede causar, porque muchas veces alguien cuando está colgado dice que el peso, la presión viene y que esto puede causar la ruptura de los intestinos, y dice ahí que cuando cae se rompen sus intestinos y a veces salen al exterior. Por tanto, no hay contradicción en los dos relatos que hablan sobre la muerte. Pero escuche esto, hermano. Escuche esto que le voy a decir. Cuando nosotros morimos en rebeldía, cuando morimos en el pecado, sin habernos arrepentido, el resultado, y esto es muy importante, sufriremos las consecuencias, como le pasó a Judas. ¿Puedes poner el pasaje de Juan 17:12? ¿Qué le pasó a Judas? Vamos a ver. Juan 17:12. Evangelio de San Juan. Por eso yo les digo, hermanos, que no seamos altivos, no seamos orgullosos, busquemos a Dios y pidamos dirección para que nos podamos arrepentir y podamos caminar en ese camino. ¿Qué dice? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dices, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Los que están con quién, con Jesús. Sino, ¿quién se perdió? El hijo de la perdición. Para que las escrituras. ¿Judas se perdió? La respuesta es sí. Cuando estamos en rebeldía y morimos en pecado, esa es la resultante. Judas se perdió. Y también aquellos que no se arrepientan se van a perder. Y dice el Mateo 27, versículos 6 y 8. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compararon con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ante ellos no mostraron indiferencia. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, dicen ellos, porque es precio de sangre. Veamos cómo es una actitud falsa de piedad, una actitud falsa de piedad. No quisieron guardar monedas en las ofrendas del templo, porque era dinero manchado de sangre, dinero que ellos mismos dieron, dinero que ellos mismos lo dieron para un propósito. No me es listo echarlas en el templo, en el tesoro del templo, en ese templo que ellos mismos querían destruir. Ese templo era Jesús, el mismo Salvador de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros no obramos así? Ellos querían darse a ver como muy piadosos, como buenos, cuando estaban haciendo lo incorrecto. Y nosotros muchas veces así actuamos, hermano. Muchos de nosotros somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Afuera hacemos una cosa, externamente hacemos una cosa, pero internamente estamos mal. Debemos de ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Afuera hacemos unas cosas y somos vistos por las personas y nos vemos muy buenas personas. Pero ¿cómo estamos dentro del hogar? ¿Cómo estamos como esposos, como hijos? ¿Cómo estamos como familia? Esto nos debe llevar a reflexionar que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y dirección para poder llevar nuestro hogar, para poder llevar nuestro matrimonio, para poder educar a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan honrar a sus padres. Yo no quiero honrar a mi padre porque es malo o a mi madre porque es mala. No, si no es de que quieras. La palabra de Dios no dice que los honres porque sean buenos o malos. Es un mandato del Señor que tú debes de honrar y obedecer a tus padres. No es porque sean malos, no es porque sean buenos, es porque el Señor te lo está diciendo. Así, en un mandato, y así tiene que hacer. Jóvenes y sus padres les dicen algo,
ustedes deben de acatar las instrucciones, salvo que sea algo que contradiga la palabra de Dios. Pídanle a Dios discernimiento y pídanle entendimiento. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? No es lícito. Ellos admiten la inocencia de Jesús, fíjate, se muestran indiferentes y aparentemente ellos están haciendo una buena obra. Dice que después de consultar, compraron un terreno para sepultar a los extranjeros que venían a Jerusalén y aquellos que no tenían familia y que llegaban y que morían. Y compraron un terreno. ¿Pero con qué compraron un terreno? Con esas monedas. ¿Cuáles monedas? Las que ellos mismos dieron para hacer esa obra. O sea que ellos pensaban que estaban haciendo una buena obra, que esto podía redimir su pecado o la pena que podían tener ellos probablemente, pero estaban ellos totalmente equivocados. Y escúchame lo que te voy a decir: ninguna buena obra puede borrar el pecado. Ninguna buena obra puede borrar el pecado. El único que puede perdonar nuestro pecado es el que habita en el cielo, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vayamos a Él. Cuando nos sentimos que hicimos algo mal, vayamos a Él, pidámosle dirección, pidámosle perdón, limpiemos con la palabra nuestra conciencia y caminemos hacia Él. Es importante que lo hagamos. Es importantísimo. Dice Mateo 27, del 9 al 10. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijeron: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. En este versículo entramos en algo que muchos ven como un problema, porque se refiere a una profecía que tiene que ver con las 30 monedas de plata. El propósito no es citar la escritura a ver qué es lo que está escrito aquí. No coinciden con lo que está escrito en el libro de Zacarías, y ciertamente esta idea de las 30 monedas de plata no se encuentra por ningún lado en el libro de Jeremías. Muchos dicen, hay distintas posturas, muchos dicen que mencionaron a Jeremías porque era el primer libro de los profetas y que dentro de Jeremías estaba el libro de Zacarías y que esto decía esto. Algunos dicen que es un error del Nuevo Testamento, pero no lo es. Debemos entender lo que el autor de este evangelio está queriendo decir. Hay un mensaje muy importante. Lo que dice aquí, y yo creo que así es, que se cumplió la palabra del profeta Jeremías. Dijo él, ojo, el autor no está diciendo que estas 30 monedas de plata sean mencionadas en Jeremías, porque no lo está diciendo que sean mencionadas en Jeremías, ni tampoco está citando Jeremías, tampoco está citando, según dicen algunos estudiosos, el libro de Zacarías. No es el mismo lenguaje. Esa frase no aparece en el libro de Zacarías de la misma manera que hace alusión a las 30 piezas de plata, pero no está usando ese lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Mateo? Y yo creo que es esto. Mateo nos está enseñando algo. Del mismo modo que los líderes de esa época de Jeremías, a la luz de la profecía de Jeremías, ¿qué hicieron? Ellos rechazaron la verdad profética. Ellos rechazaron a Jeremías, a ese profeta que se les había enviado para que ocurriera un verdadero arrepentimiento y una sumisión, y lo rechazaron. Ellos lo rechazaron. Así se cumplió así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Que ellos rechazaron lo que Jeremías les decía. Jeremías quería llevarlos al arrepentimiento, a la sumisión, y ellos no quisieron. Y después se cumplió la profecía. Dios le dijo a Jeremías: ya deja de orar por ellos, de interceder por esas personas. Ya no intercedas, así le dijo el Señor, porque viene un desastre, se avecina un desastre, y fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque rechazaron lo que el profeta Jeremías les decía de parte de Dios, y eso ocasionó que viniera la destrucción del templo y fueran cautivos, y posteriormente la destrucción del segundo templo y fueran llevados cautivos. Del mismo modo, esa decisión de rechazar la profecía del profeta Jeremías trajo sufrimiento y dolor, y así mismo pasará con el rechazo al Mesías, por no haberlo reconocido
a través de lo que dijeron los profetas. Eso es lo que yo creo y entiendo que es. Lo que está diciendo Mateo es que fue profetizado el desprecio, el rechazo del Rey de Reyes. Lo vendieron como un esclavo. Y esto nos debe de hacer reflexionar, hermanos, el valor que realmente tiene Cristo. ¿Realmente tendrá un valor de 30 monedas? ¿Qué valor tiene Cristo en nuestras vidas? ¿Es el primero en nuestras vidas? Él nos dio todo, se entregó todo, dio su vida por cada uno de nosotros que habíamos de creer. ¿Cómo está el Señor? ¿Será importante para nosotros? Yo he escuchado muchas veces a algunas personas, a algunos hermanos decir, mira, yo le pido a Dios que me permita, yo sí amo a Dios, sí lo amo, pero le pido que me permita primero hacer lo que tengo que hacer y después ya. Lo ponemos en un segundo plano, un plano por arriba. Primero me recibo y después me dedico a Dios. Ponemos nuestros anhelos por encima de Dios. Primero hago mis proyectos. Si yo amo a Dios, aquí está Dios, yo lo amo, no lo quito de mi vida. Primero hago mis proyectos y todo, y después ya me dedico al Señor. Cuando debiera ser, primero es Dios, y sobre Dios pongo todo en sus manos para que Él pueda prosperarme conforme a su propósito y su voluntad. Porque si yo lo hago de manera diferente, mis proyectos se pueden caer, se pueden venir abajo. Porque no depende, y escúchenme bien, las cosas no dependen todas de nosotros, dependen de Dios y lo que Dios quiera con nosotros. Es primero Dios. Déjenme que avance mi negocio y después busco a Dios. No sé si les suena eso. La respuesta es no. Primero busco a Dios y le pido que Él me dé sabiduría y dirección para llevar mi negocio, para llevar mi carrera, para llevar mis anhelos, para llevar mis propósitos. Porque un propósito sin Dios son despropósitos. Un propósito sin Dios son despropósitos. ¿Qué valor tiene para ti? Por eso es importante obedecer al Señor, servir al Señor con todo nuestro corazón, entender esa gracia que hemos recibido de parte de Él, porque eso es lo que muestra realmente nuestro arrepentimiento del amor al mundo. Cuando tú te arrepientes verdaderamente, lo buscas, le sirves y ahora amas a Dios. Ese es un amor sacrificial, que primero está Dios y después están tus propósitos, pero Dios te va a ayudar a alcanzar tus propósitos y tus metas, conforme a su voluntad y conforme a su amor y misericordia, porque a veces no nos conviene lo que nosotros estamos haciendo y nos aferramos, y Dios dice, te estoy cuidando de algo que no conviene para ti, ¿no lo entiendes? Pero somos necios y nos aferramos y anhelamos porque nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos nosotros que podemos. Hay mucha vanidad en nosotros y decimos, no, ¿cómo no voy a poder? No, Señor, si tú quieres, sea conforme tu voluntad y no la mía. Tenemos que entender eso. Ellos vendieron al Señor por 30, Judas por 30 monedas de plata. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? ¿Está por encima de tus propósitos, de tus anhelos, de tus proyectos? ¿O Jesús está por encima de ellos y le pides que te ayude a realizar todo eso? Tenemos que encontrar ese punto, esa medida nosotros. No es porque eres buen trabajador, no es porque eres buen ama de casa, buen padre, no es porque eres buen estudiante. Es porque el Señor cuida de ti y te ayuda a que tus propósitos sean, pero conforme a su voluntad, no la tuya. Porque cuando haces tu voluntad y estás fuera del propósito de Dios, eso puede traer consecuencias grandes para ti. Y por eso es que tenemos que pedirle a Dios, ir en un verdadero arrepentimiento, pidiéndole dirección, que nos muestre día con día en nuestro corazón qué estamos haciendo mal, cómo lo estamos haciendo, para que Él nos dé dirección a nuestras vidas. Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que vaya y le busque.
Y un corazón contrito y humillado es un corazón que se duela, que tenga dolor, pena, arrepentimiento, un corazón despedazado, que diga: Señor, aquí te entrego mi corazón fracturado, mi corazón dolido. Aquí está, aquí estoy yo humillado, derrumbado, mentalmente y físicamente delante de ti. Dirige mi vida, enséñame, porque yo soy pecador y he pecado contra ti. Y entonces, Dios, Jesús, ve tu corazón. Y Él no desprecia nunca un corazón contrito y humillado. Y Él te perdona. Y no solamente te perdona, no solamente es el perdón. Él te limpia de toda tu maldad. Y no solamente te limpia de toda tu maldad, Él da propósito a tu vida. Él te lleva de la mano. Él no te abandona nunca, nunca, nunca. Aunque tú seas infiel, Él es fiel. Y a veces, como decía yo, queremos echarle la culpa. Es que el Señor no está conmigo. Es que ustedes no hicieron esto. Es que no, tomemos realmente nuestro pecado. Vayamos delante de Dios y decirle: he sido arrogante, he sido insensato, he querido hacer mi voluntad y no la tuya. He pecado contra ti, he pecado. Y ¿sabes qué? Dobla tu orgullo, dobla rodilla, humíllate delante de Dios, pídele perdón y dirección. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Y va a cambiar porque vas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Tu conducta va a ser diferente, tus obras van a ser diferentes, y lo que tú muestres va a ser de influencia para los que vienen abajo. Judas solamente tuvo remordimiento. Y la palabra de Dios nos lleva a tener arrepentimiento por todo lo malo que hacemos. Aunque el pecado sea bonito, suene bonito, al último va a traer tristezas, dolor, amargura. Dios quiere un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Eso es lo que quiere Dios. Él quiere ver nuestras acciones. Cuando pecamos, verdaderamente estaremos siguiendo delante de Dios. Nos postramos, nos humillamos, le pedimos perdón, le pedimos dirección, le pedimos que controle nuestra vida, que tome el control de nuestra vida, porque es algo importante. A veces pensamos que la vida nos pertenece a nosotros y es de nosotros. Y déjame decirte que estamos muy equivocados. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y Él puede dar dirección a esa vida que Él permitió que naciéramos, que creciéramos. Él le da dirección. Pero tenemos que arrepentirnos. No solamente tener remordimiento. Eso es bueno sentir pena, es bueno sentir dolor. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aquel que puede perdonar mis pecados, aquel que me puede aliviar de esa culpa y no va a permitir que yo tome medidas o salidas falsas, como muchos. Por eso la tasa de suicidio se ha aumentado, porque viene la culpa. Emocionalmente viene la depresión y quieren escapar de lo que ellos sienten que está mal. Pero hay un antídoto, hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Ese antídoto se llama la palabra de Dios. Y la recompensa es vida eterna. ¿Qué quieres tú? ¿Vida eterna o condenación? Les exhorto a que dejemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, a que le pidamos dirección a Dios, a que caminemos tomados de su mano y a entender que lo que somos, que lo que tenemos, no es por nosotros, es por Dios. Porque si Él quisiera, en cualquier momento te derrumba y te quita todo. Al contrario, puedes ver en tu vida la gracia de Dios, el amor de Dios, que te permite hacer muchas cosas. El que tenga oídos para oír, entienda lo que la palabra del Señor nos dice. Que Dios les bendiga.